Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hemos llegado ya al día domingo 4 de octubre. Amigos y hermanos, el tiempo va volando, el tiempo va veloz, los días van transcurriendo de una manera muy rápida. Pero qué bueno que cada mañana, cada tarde aprovechamos el tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Porque así dice, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Bueno, amigos y hermanos, para este domingo 4 de octubre, el título es Una breve historia. Ese es el título para este día domingo, una breve historia. Pero antes, mis amigos y hermanos, siempre haciéndole la invitación a que nos busque en nuestro canal de YouTube. Allí encontrará usted estos audios para que los pueda compartir con sus amigos y familiares. O si no pudo escucharlo durante las horas de transmisión, pues puede entrar a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Verdad, y encontrar allí cada día la lección de Escuela Sabática a través de Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Acompáñenos para tener una oración, para pedirle sabiduría a nuestro Dios, para entender la lección de este día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos nuevamente porque nos dejas ver la luz de un nuevo día. Gracias, Dios, porque siempre nos has cuidado. Dios, te agradecemos porque tus bendiciones siempre han estado de nuestro lado. Hoy, en este día domingo, Padre, pedimos siempre una bendición para nuestros amigos y familiares, donde quiera que se encuentren, que ellos también puedan sentirse ese toque, ese amor divino que tú nos das. Hoy, Padre, al estudiar la lección de este día, siempre te pedimos la sabiduría y el entendimiento para poder captar lo que hoy, este día domingo, nos quieres hablar, y que podamos compartirlo con nuestros amigos y familiares también, y que todo lo que oigamos poderlo poner en práctica. Danos, Padre, el gozo, el amor, para poderlo transmitir también a nuestros amigos. Gracias por todo, Dios, por escucharnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, amigos y hermanos, domingo 4 de octubre, una breve historia. Bienvenido, hermano Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, hermano Milton. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y preparado ya para poder estudiar, ¿verdad? Bueno, entremos entonces al estudio. Bueno, hoy encontramos el título Una breve historia, hermano Cativo. Sin duda que siempre estamos hablando del pueblo de Dios, los israelitas. O sea, cuando dice una breve, o sea, mirar en poco tiempo. En este estudio vamos a ver varios años, muchos años. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Por eso nos dice, cuando los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida, después de años de peregrinación por el desierto, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron las dificultades. No pasó mucho tiempo. Imagínese ese pueblo. 400 años había sufrido esclavitud en Egipto, hasta que Dios los saca, los libera utilizando a su siervo Moisés. Pero estando ya afuera, dudaron de Dios, no creyeron en Dios. Dios tuvo que todavía dejarlos en el desierto 40 años más. Después llegaron a la tierra prometida, pero no mucho tiempo después. ¿Qué sucedió? Dice, comenzaron las dificultades. ¿Por qué? Si Dios los había protegido, si Dios los había alimentado, si Dios los había
cuidado de tantos peligros en el desierto, ¿cómo es que iban a venir las dificultades? Bueno, y es interesante, hermano Cativo, cómo inicia la lección. Dice, cuando los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida, o sea que podemos decir, apenas habían entrado a la tierra prometida, cuando no pasaron muchos años y vinieron las dificultades. O sea que poquito tiempo, me imagino yo, estuvieron felices cuando ya habían entrado a la tierra prometida, porque ahí dice, los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida y no pasaron muchos años. No pasaron muchos años. O sea, mientras vivió Josué, el pueblo se mantuvo. Mientras vivieron los ancianos que salieron de Egipto, que vivieron ya ancianos, porque los jóvenes eran los que se hicieron ancianos, que ya llegaron a la tierra prometida, porque de los viejos el Señor dijo no iban a entrar. Pero estos que eran los jóvenes en aquel entonces, que estuvieron en el desierto, que vivieron, se mantuvieron. Pero ya los hijos de ellos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, cada vez iba siendo menos la fe en ellos. Por eso vemos, dice, aquí dice la lección, dice que solo fue necesario que surgiera una generación nueva que no conocía a Jehová. Entonces vemos ahí, ya veámoslo en nuestros días. O sea que poco a poco la generación iba perdiendo el temor a Jehová. ¿Y qué es lo que hace que pierda? Veámoslo, para poderlo entender, veámoslo en nuestras épocas. Yo lo veo en mi época. Mi generación. Bueno, yo nací por ahí, nací en 1951. De esta generación. Y puedo ver la generación antes de la mía, donde vivían mis padres, mis tías. ¿Qué respeto había? Había respeto para el Dios al cual se les había inculcado y se les había enseñado. Respeto para las personas mayores, respeto para los mismos padres. Bueno, ya los hijos, la otra generación, que es los hijos de nosotros, ya tenemos que luchar más con ellos hasta para que vengan a la iglesia. Ya no quieren venir a la iglesia. Hay otras cosas que los tienen, podríamos decir, hipnotizados. La televisión, el internet, toda la tecnología, el estudio, todo eso los tiene apartados de Dios. El entretenimiento. El entretenimiento. También hay cosas buenas que hacen que se aparten de Dios. ¿Y qué de los hijos de nuestros hijos? Aún más todavía. Todavía más. Esos menos quieren venir a la iglesia. No, ya ni siquiera quieren hablar el español. Ya solamente quieren el inglés. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con nuestras terceras, cuartas, quintas generaciones? Porque ya los hijos de nuestros hijos, pues no, yo ya tengo una bisnieta. Ya me hicieron bisabuelo, y siendo tan joven todavía. Así es de que vemos qué pasa. Vino una nueva generación que no conocía a Dios. Ya nuestros nietos no quieren venir a la iglesia. Véalo usted. Véalo en su iglesia. Y si vienen a la iglesia, vienen para estar jugando. Para estar con el aparatito en la mano y estar no buscando a Dios. Vienen a buscar al amigo. Y hoy en día, hermano Cativo,
como dice las siguientes generaciones, es más difícil, más difícil. Hoy los niños en la iglesia, si no se les da un teléfono dentro de la iglesia, no los puede mantener quietos. Ahora ya se está perdiendo el respeto dentro de la iglesia. O sea que ya miran el santuario no como un lugar sagrado. Ya no hay, como tú dices, ese respeto. Entonces vemos, solo fue necesario que surgiera una generación nueva que no conocía a Jehová. Y comenzó una crisis, ¿qué? Espiritual, que en muchos sentidos infectó a la nación a lo largo de su historia. Estamos hablando de Jeremías, de ese tiempo. En realidad es un problema que ha infectado también, esto ya es para nosotros, a la iglesia cristiana. La ha infectado. Hasta en nosotros mismos, hermanos. Hagamos un examen de nosotros mismos. ¿Cuántos años tiene usted en el adventismo? Vamos a ponerle que tiene 15 años. Cuando usted se bautizó, ¿cómo sentía su corazón? ¿A dónde estaba Jesús en ese entonces? No le negaba su corazón nada a Jesús, ¿verdad? Lo que le pedía, eso hacía. Pero han pasado los años. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Más lleno de Cristo o menos lleno de Cristo? ¿Más lleno de tradiciones? ¿Tradiciones? El adventismo no tiene tradiciones. ¿Cómo que no, hermano? Hay mucha tradición. Nosotros nos creamos tradiciones y dejamos a Cristo de lado. ¿Cuántos de nosotros al principio íbamos a dar estudios bíblicos, a repartir revistas, a servir en la iglesia? ¿Con qué amor lo hacíamos? Pero ahora decimos, no, que otro lo haga. Yo ya no. Ya trabajé. Que trabajen los que van entrando. No, hermanos. Esa crisis, por eso dice, ha infectado también a la iglesia cristiana. Lo ha infectado a usted. Me ha infectado a mí. Así es que vemos, tenemos que ponernos alerta, hermano. Porque si esto nos ha infectado, por eso es que el Señor dice, por cuanto eres, dice, ojalá fueres frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, o sea, está infectada. La iglesia del tiempo del fin está infectada. Y necesitamos salir de ahí. Y solamente ¿cómo vamos a poder salir? Pidiéndole el auxilio al Espíritu Santo. Permitiendo que Él haga un reavivamiento de nuestra espiritualidad. Una reforma en nuestra forma de vivir. Solamente de esa manera vamos a poder. Y eso es lo que quiso hacer Dios con su pueblo, llamando a Jeremías que fuese su portavoz. Pero el pueblo no escuchó. Veamos qué encontramos en Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, porque aquí nos dice qué causó la crisis y de qué modo se manifestó. Fíjese, antes de llevarlos allí, el Señor levantó después de la muerte de estos líderes y al ver a su pueblo que estaba en decadencia y que estaba siendo oprimido por los pueblos de alrededor, levanta jueces.
Levantó a jueces que los libraran de la mano de los que los despojaban. Del primero que se menciona, Otoniel, sobrino de Caleb. Por 8 años estuvieron sumergidos bajo el yugo de los enemigos. Pero Dios levantó a este juez Otoniel y 40 años el pueblo estuvo en paz, porque siguieron los dictados que daba Otoniel y obedecieron a Dios. Pero luego, muerto Otoniel, volvieron otra vez Lo mismo. a andar en lo mismo. Vinieron los enemigos y los tomaron cautivos. Bueno, Dios levanta a otro juez, a otro. Por 18 años habían estado bajo el yugo de la opresión de los enemigos. 18 años, imagínense. Y Dios levantó al profeta, al juez, a otro. Y estuvieron durante todo ese tiempo 80 años sirviendo a Dios. Después hubo otro hombre que fue levantado para liberar y guiar a ese pueblo, Sangar. También levantó a Débora y Barak, a Gedeón, a Tola, a Jair, a Jefté, a Ibsán, a Elón, a Abdón y a Sansón. Todos ellos fueron jueces que Dios levantó para ver si el pueblo seguía a Dios. Eso es parte de la breve historia del pueblo, de esa crisis en la que cayó el pueblo de Dios. Y si nos ponemos a pensar en nosotros hoy, ¿a quién ha levantado Dios? En este tiempo del fin, ¿a quién? ¿Qué se respondió? Dios levantó a su profetisa, a la sierva del Señor, Elena Harmon de White, para que le hablara a su pueblo, para que escribiera a su iglesia lo que nosotros hoy conocemos como el espíritu de profecía. Le pregunto, hermano, ¿tiene usted libros del espíritu de profecía en casa? Usted me va a decir que sí. Le felicito. Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Ya los leyó? ¿O los tiene de adorno en la librera, ahí en su sala? Si solamente los tiene de adorno, no le sirven. Tiene que escudriñarlos. Por eso estamos en una crisis también nosotros en el tiempo del fin. Porque no escuchamos la voz de Dios ni la voz de sus profetas. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 2? Capítulo 2. 2:2, sí. 2:2. Sí. Dice el versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué les está diciendo el Señor allí? Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores o sea, no vivan como viven ellos, como la gente de
de estas regiones a las cuales yo os he traído. No sean el ejemplo de ellos. Ellos son idólatras. Ellos adoran a dioses de madera, dioses de piedra, adoran al fuego. ¿Qué cosas no hacían? Dice, ustedes son diferentes. Dice, cuyos altares habéis de derribar. En vez de adorar en los altares de ellos, deben de destruirlos. Pero ¿qué sucedió? Dice, mas vosotros, está hablándole al pueblo, no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, ¿por qué te volviste adorador de los dioses, de los amorreos, de tantos de los que vivían allí? ¿Por qué? ¿Qué dice en el verso 8? Solamente estamos leyendo algunos versículos. Usted tiene que leer desde el 1 al 15. El verso 8 encontramos otra cosa. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Qué sucedió cuando murió este líder? Ya que vemos acá, muriendo todos esos líderes, el pueblo. Vino una nueva generación y que no conocía a Dios. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo entonces? Dice, no conocían a Dios. ¿Pero por qué no conocían a Dios? Si era orden de parte de Dios que de generación en generación se les hablara de Dios. ¿Será que no escucharon? Sí oyeron, pero no escucharon. Oyeron hablarle, oír de sus padres, de los tíos, de las cosas de Dios, pero no escucharon, no permitieron que todas esas cosas enternecieran su mente. Y por eso no conocieron a Jehová. ¿Cuántos hoy en día está pasando lo mismo? Oyen, pero no escuchan la voz de Dios. ¿Qué dice en el verso 11? Dice el versículo 11: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces, después, o sea, cuando ya habían muerto todo aquel que temían a Dios, dice después que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho Jehová por Israel y con Israel. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quienes, dice, a los Baales. Fíjese, vaya a Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a ver qué cosas hacía este pueblo. Aquí estamos mirando lo que Josías, pero veamos qué cosas hacía este pueblo. 23, versículo 4. Ahí en la segunda parte, porque es un versículo bastante largo, dice, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 4: Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta
que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿A dónde estaban los utensilios que servían para la adoración de Baal y de Acera? ¿A dónde estaban? En el templo de Jehová. En el templo que era para adorar a Jehová. Hasta eso habían llegado, a quitar la adoración del verdadero Dios, y ese mismo templo lo habían hecho para adorar al dios Baal y a la diosa Acera, dice. Ajá. Y el verso 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Cómo se había vuelto este pueblo? ¿Adoradores de qué? De otros dioses. De ídolos. De ídolos. Dentro del templo de Dios. Y el verso 6, el verso 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Qué estaba dentro? ¿Una imagen de quién? De la diosa. De la diosa Acera. Adentro del templo. Allí llegaban a adorarle. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo? Estamos hablando en tiempo de Jeremías. Y hay mucho más que usted puede leer en esos versículos. En el verso 7 dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Imagínense. Habían sacerdotisas, porque las sacerdotisas de los dioses falsos, eso eran. Se prostituían. Y eso lo hacían también en el templo que era para adorar a Dios. Hasta eso habían llegado. Y ahora nosotros vamos a nuestros días. ¿Qué hemos entrado al templo de Dios? ¿Qué tenemos dentro del templo de Dios que no es para adorar a Dios? ¿Qué cosas hacemos dentro del templo? ¿Qué cosas traemos también? ¿Y qué cosas traemos de afuera? De afuera, para adorar adentro del templo de Dios. Piénseme, mi hermano. Piense, mi hermana. ¿Qué hemos hecho? Y eso no viene de ahorita, viene de años. Cosas que estamos haciendo que no están en la Biblia. No están para adorar a Dios. Ahora hasta utilizamos el templo para cumpleaños. Hay otros lugares donde usted puede celebrar sus cumpleaños. Que el día de... Ahora se le cambia el nombre. El día de San Valentín, no hay que cambiarle el nombre para que no se... El día de la amistad. Es lo mismo, con diferente nombre. Y así hay tantas fiestas que el mundo celebra, que nosotros las hemos traído al templo y lo estamos celebrando por años. No digo de ahorita, por años. Y a nosotros lo vemos algo normal. Los hijos ya lo van a ver más normal. Y los hijos de nuestros hijos, peor todavía, lo van a ver como que es algo de Dios, cuando no es nada de Dios. Hay una crisis, hermano. Y tenemos que salir de todo esto, hermano.
No va a ser fácil, porque a muchos no les va a gustar, líderes no les va a gustar, pero es necesario que esto se haga, hermanos. Si queremos que la gracia de Dios esté en nosotros y con nosotros. Veamos en nuestras casas. ¿Qué hemos llevado a nuestras casas? No, si nos ponemos a hablar de eso, van a haber muchas cosas que tenemos allí que no son de agrado para Dios. El versículo 11 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la lección, hermano cautivo, que cada generación, una tras otra, avanzaron un paso más lejos de Dios, hasta que la nación estuvo haciendo exactamente lo que Dios les había dicho que no hiciera. Y por causa de su pecado, afrontaron una crisis tras otras. Eso fue en el tiempo de Jeremías. Pero como les digo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Usted y yo sabemos que viene una crisis. Viene una crisis. ¿Cómo lo va a encontrar? El que abriga, como dice ese salmo. ¿El salmo? El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Debemos habitar con el Altísimo. Porque hay otro también que nos dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. No temeremos mal alguno. Su sombra y su cayado estarán con nosotros. Pero tenemos que salir de esto. Hoy en día, hermano cautivo, yo pienso que para algunos de nosotros, los adventistas, pensamos, como decíamos, haciendo cosas dentro de la iglesia que poco a poco se van introduciendo, y que cada vez las generaciones que van surgiendo, cada vez lo van viendo normal, más normal, y cada generación le va poniendo más, al fin y al cabo que venimos a hacer lo que Dios dijo que no hiciésemos. Sí. Me acuerdo, ahorita me estoy acordando de algo que yo hacía. A mí me gustaba, miraba las casas que les ponían foquitos para Navidad. Pues dije, yo también voy a hacer lo mismo, y compré unas cantidades, cientos de foquitos de diferentes colores para adornar, y nombre una de luces y cosas. Y desde que supe qué significaban todas esas cosas, dije yo, Señor, perdóname, no más, y todo eso lo tiramos a la basura. No hay Navidad en la Biblia, sí lo hay. Pero ¿cuántos de nosotros metemos las cosas del mundo para poder celebrar? Examinemos las cosas que hacemos y cómo las hacemos. La Navidad, nos dice el espíritu de profecía, debemos aprovechar ese espíritu que hay para poder dar el mensaje. Para eso es que nos dice el Señor. Pero no, nosotros nos metemos hasta gastar en las tarjetas y quedamos todo el año, porque tenemos que hacer lo mismo que hace el mundo. O sea que no aprovechamos el tiempo para predicar, sino que para deleitarnos nosotros. Deleitarnos como el mundo. Exacto, y en eso estamos. La gran mayoría. La crisis. O sea que debemos salir de todo esto, hermanos.
y bien, como decimos, y si esta generación hace esto, la siguiente generación lo va a hacer más y más, al fin que van a perder lo que Dios dijo que no hiciésemos, lo vamos a hacer. Bien. Dice, después de la era de los jueces, ¿qué dice ahí? La nación entró en un periodo de relativa paz y prosperidad bajo lo que se llama, bajo lo que se ha llamado el Reino Unido. No. Vuelve a leer. Ok, dice, después de la era de los jueces, la nación entró en un periodo de relativa paz y prosperidad bajo el gobierno de Saúl, David y Salomón. Dice, un periodo de relativa paz. Con Saúl una relativa paz, con David hubo paz, con Salomón una paz que no duró mucho, porque ya él estaba sembrando en su descendencia ya no una confianza en Dios. Y vemos aquí, nosotros, todo esto tenemos que traerlo. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos en nuestro hogar? Recuerde que usted es sacerdote. Somos sacerdotes en nuestros hogares. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Después de la muerte de Salomón, la nación, ¿qué pasó con la nación de Israel? Se dividió en dos reinos, que ese va a ser el estudio del día de mañana. Los dos reinos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se llegó a eso? ¿Qué pasó cuando el pueblo se dividió? Veamos ahora los consejos del espíritu de profecía. Dice así: Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad. O sea, ese valladar, como decir, un muro de contención para contener la ola de inmoralidad, a fin de que no inundara al mundo. ¿Con qué propósito puso Dios al pueblo de Israel allí en medio de tanta nación idólatra? ¿Para que Israel se hiciera idólatra igual que ellos? ¿O que los idólatras se volvieran como Israel? Que los idólatras se volvieran como Israel. ¿Por qué Dios ha levantado a la iglesia adventista en los tiempos del fin? ¿Para que la iglesia se haga como los demás o que los demás se vuelvan como la iglesia adventista? Claro, que los demás se hagan como los de la iglesia. Pero entonces, ¿realmente estamos nosotros haciendo o viviendo como Dios quiere? Porque vemos, dice, si Israel le era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus manos naciones aún más grandes y más poderosas que los de los cananeos. Les prometió, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, Jehová también echará todas estas gentes de delante de vosotros y poseeréis gentes grandes y más fuertes que vosotros. Pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente, durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras, que fue, según antaño lo predijo el profeta, como aguijones en sus ojos y por espinas en su costado. Eso es lo que sucedió
en ese tiempo de Jeremías. Pero como nos dice que ellos escogieron el camino del ocio y de la complacencia. ¿No está pasando eso ahora con el pueblo profeso de Dios? El ocio y la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de conquistar, de completar la conquista de la tierra. No hemos bajado nosotros nuestro gozo y ya no estamos saliendo a dar estudios bíblicos. Ya no estamos saliendo a hablarle a la gente que Cristo viene. Estamos perdiendo esas oportunidades y otros están aprovechando. Por eso es que ahora el mundo, en vez de hacerse cristiano, en vez de conocer al verdadero Dios, se están volviendo nuevamente a las fábulas, a los ídolos. Veamos un ejemplo del país en donde vivimos, Estados Unidos. Se conocía por años, por décadas, como una nación protestante. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué está pasando hoy en esta nación que Dios la bendijo y la levantó como un baluarte para llevar misioneros al mundo entero? Se ha vuelto adoradora de los ídolos. Y el pueblo, guardadora de los principios de Dios, de los 10 mandamientos. No estamos aprovechando el tiempo. Dice la hermana White: me asombra la misericordia de Dios y su cuidado por su pueblo al darles tantas amonestaciones para señalar sus peligros y presentarles la exaltada posición que Él quiere que ocupen. Si quieren mantenerse en su amor y separarse del mundo, derramará sobre ellos sus bendiciones especiales y hará resplandecer su luz en derredor de ellos. Su influencia para el bien podrá sentirse en todo ramo de la obra y en todas partes del campo del Evangelio. Pero si dejan de alcanzar el propósito de Dios y continúan teniendo tan poco sentido del carácter exaltado de la obra como en lo pasado, su influencia y ejemplo resultarán una maldición terrible. Harán daño y solamente daño. La sangre de las almas preciosas será hallada sobre sus vestiduras. ¿A qué nos está llamando el Señor? Al ver esta breve historia del pueblo de Israel que no aprovechó el tiempo de su visitación, sufrió cautiverios, muerte. ¿Qué cosas no sufrió? ¿Qué va a pasar contigo y conmigo si desaprovechamos las oportunidades de la misericordia de Dios? ¿Qué nos deparará? Así es de que, hermanos, fíjense lo que nos dicen las letritas de abajo. Piensen, ¿qué dice? En el problema de la siguiente generación, que no tenía valores y las creencias de la anterior. ¿En qué forma nosotros como iglesia sufrimos este problema? ¿De qué manera podemos aprender a transmitir nuestros valores a quienes nos siguen? Bien, esta es la pregunta que queda para cada uno de nosotros después de haber estudiado un poco acerca de esta breve historia del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Apliquémoslo
a nuestros días. ¿De qué forma nosotros sufrimos este problema? Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga y nos ayude a salir de esta crisis espiritual en la que estamos, y permitamos que el Espíritu de Dios viva en nuestras vidas y entonces estemos calientes con Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Amigos y hermanos, Dios habla a través de su palabra y nos da entendimiento y nos amonesta a través de ella. Debemos de escuchar, no solo oír, sino que escuchar la voz de Dios y ponerlo todo en práctica para que nosotros también podamos transmitir esos valores que no se vayan perdiendo en nuestras generaciones y que ellos también puedan estar con nosotros en el reino de los cielos. Que tengan un feliz día para todos. Recuerden sintonizarnos siempre a esta misma hora. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, ahí encontrará estos audios y para que usted los pueda compartir con sus amigos y familiares. En nuestro canal de YouTube, La Voz de la Verdad. Feliz día para todos. Te saluda tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.